Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 5 de La Noche y sus historias. En esta ocasión les traemos algunos relatos que estamos seguros los harán sentir escalofríos. ¿Alguno de ustedes ha sentido que no pertenece a este mundo? ¿O han tenido alguna experiencia con brujas? Pues eso y más nos espera en este episodio. Así que pónganse audífonos y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. Nuestro primer relato se titula ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué sentirías como madre si una noche cualquiera tu hijo desaparece? Mi suegra vivió este drama, hasta ahora inexplicable. Estaba prácticamente recién casada. Tenía a su primer hijo en brazos. Eran muy pobres, pero inmensamente felices. Mi suegro trabajaba de gallo a grillo en el campo, trabajando sus tierras y tratando de sacar para el sustento de su familia recién iniciada. La noche que sucedió lo que a continuación relato, mi suegra se encontraba sola en su humilde casita, solo acompañada de su bebé. Mi suegro había salido al bar del pueblo a tomar unas cervezas y relajar un poco el cuerpo. Era viernes y toda la semana trabajaba sin descanso, por lo que junto a sus amigos se encontraba en el pequeño bar del pueblo. Mi suegra, entre tanto, lo esperaba paciente en casa. Eran otras costumbres y nadie objetaba el proceder de ellos. Siempre lo esperaba despierta. Aunque quisiera, no podía dormir hasta que él regresaba. Su casita se encontraba sobre las faldas de un cerro, alejada del pueblo. Ella se había acostumbrado a los ruidos nocturnos, el ulular de los búhos, el cantar de los grillos, el croar de las ranas que descansaban sobre un río que corría muy cerca de su casa y de donde mi suegro tomaba el agua para sus cultivos. En fin, esa noche, de manera inexplicable, un sueño profundo la venció. Sin saber cómo ni cuándo, se quedó dormida. Despertó de madrugada, con el ruido que hizo su esposo al llegar. Sobresaltada y confundida por el tan pesado sueño, se incorporó de un golpe, buscando su bebé entre las cobijas. La revolvía y revolvía con desesperación, hasta que el peor temor de toda madre se hizo realidad. Su bebé había desaparecido. Apenas hubo pronunciado estas palabras a su esposo, se le cortó la borrachera. Corrió a la pequeña cama donde se suponía estaría su hijo, solo para darse cuenta con dolor que en verdad su hijo no estaba. Salieron desesperados a pedir ayuda a gritos. Llamaban a su hijo, esperando encontrarlo por el camino, pero todo era inútil. Además de imposible, era un bebé. No sabía hablar y mucho menos caminar. Alguien lo había sacado de la casa y se lo había llevado. En pocos minutos estaban rodeados de vecinos dispuestos a ayudar. Recorrieron con antorchas los cultivos de los alrededores, los caminos poco transitados y los transitados también. Preguntaron en todas las casas y nada, el pequeño no aparecía. Era una noche fría. Mi suegra se dio cuenta que solo faltaba una sabanita muy ligera. Seguramente lo habían envuelto en ella para llevárselo sin hacer el menor ruido. Pasaban las horas y no había señales de la criatura. Mi suegra lloraba desconsolada y a mi suegro se le partía el corazón de verla sufrir de ese modo, pero le daba ánimos. Poco a poco los vecinos fueron retirándose a sus casas. Habían hecho todo lo posible por ayudar, pero todo esfuerzo había sido inútil. Al quedarse solos, comenzaron a pensar quién y cómo podrían haberse llevado a su hijo. Todos los vecinos de alrededor los conocían de años. No tenían enemigos. ¿Quién podría querer causarles tanto daño? En lo más oscuro de la noche, y ellos, con el corazón herido de muerte ante tanto dolor, entre los ruidos nocturnos, comenzaron a escuchar el llanto de un bebé. Mi suegra agudizó el oído, intentando localizar de dónde exactamente provenía el sonido. Era tan débil que apenas se alcanzó a escuchar. Salieron los dos de la casa y el sonido se hizo más claro. Comenzaron a caminar en dirección a donde se escuchaba el llanto.
En unos segundos ya iban cerro arriba, y el sonido más y más fuerte cada vez. Los últimos metros los subieron corriendo, y al llegar a la cima del cerro, ahí estaba su pequeño, envuelto en su cobijita, llorando de hambre y de frío, sobre el suelo húmedo y completamente a la intemperie. Sin aliento, mi suegra lo tomó entre sus brazos y lo cobijó con su chal. Mi suegro los abrazó a ambos y los dos lloraron de felicidad. Bajaron del cerro con el pequeño en brazos y con miles de preguntas rondando por sus pensamientos. Ninguno de los dos se atrevía a exteriorizar lo que pensaba. Al llegar a casa, mi suegra desvistió al bebé para quitarle la ropita mojada, y ahí fue cuando se dio cuenta de algo por demás extraño. En la espalda del pequeño había 2 marcas, como de garras de ave que aún sangraban. Se las mostró a su marido, y ambos solo se miraron a los ojos. Ya estaban comprendiendo lo que había pasado. Antes de ese suceso, ellos no creían en nada de lo que les contaban de pequeños sus abuelos y sus padres, pero después de esto ya no pudieron negarlo. A su hijo se lo habían llevado las brujas, y sin saber por qué, se lo habían regresado. Ahora ese niño tiene más de 50 años, y han contado tantas veces su historia que no sabemos qué parte es realidad y cuál es fantasía. Lo único cierto es que en su espalda tiene 2 grandes cicatrices que han crecido con él, en forma de garra de ave. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudas muchísimo para seguir creando contenido. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo envía Maidelis Núñez. Yo suelo soñar cosas muy extrañas, que van desde personas difuntas hasta vampiros. Mis sueños son muy reales, al punto que me levanto creyendo que en realidad pasó. Aquí les dejo el más reciente. Yo me encontraba en una habitación oscura, sin ventanas ni puertas, nada, no se veía absolutamente nada. Estaba tan asustada que mi corazón estaba a punto de estallar. Lo único que atiné fue a pedir a mis ángeles guardianes que por favor me ayudaran a entender qué estaba pasando, los cuales no me ayudaron mucho, porque resulta que de un lado del cuarto se abrió un orificio que iluminó un poco la habitación y del cual pude observar que aparecían 5 criaturas, las cuales nunca había visto. Lucían terroríficos, ya que no tenían rostro, es decir, ni boca ni ojos, nada. Eran largas y a pesar de que no tenían ropa puesta, tampoco se identificaba su sexo. Todos caminaban hacia mí, cuando de repente caí en mi cama, como si volviera a dormir, y cuando parecía que todo estaba bien, se me apareció una de estas criaturas en el marco de la puerta. Se veía exactamente como los demás, solo que esta vez era más largo y no tenía ni siquiera color. Yo solo apretaba los ojos para ver si podía despertarme, así que me viré para el lado del niño, cuando de repente desperté, porque alguien me había tocado en el hombro, con una mano muy caliente, y como les dije, se sintió tan real lo de la mano, que en verdad le pregunté a mi esposo si él me había tocado, pero él ni siquiera había entrado al cuarto. La siguiente historia la comparte Fernando González y es acerca de un viajero en el tiempo. Vamos a imaginarnos por un momento en la ciudad de Nueva York en el año 1950, justo en Times Square, un área sumamente transitada. Se escuchan sirenas y claxon de los vehículos de la época. Hay una multitud que camina en esa área. Son las 11 de la mañana y es lunes. De pronto, entre la multitud se puede ver a un hombre que camina de forma extraña. Parece estar perdido y desorientado, pero esto no es lo que llama la atención, sino su vestimenta. Parece vestido con un saco grande, sombrero alto y pantalones ajustados, justo como se esperaría
que alguien vistiera en los años 1800. Recordemos que es 1950. El hombre de unos 30 años de edad continuó caminando sin tener idea de a dónde ir o cómo cruzar una calle. Quizá esto provocó que un automóvil se impactara directo contra él, matándolo en ese momento. El cuerpo del hombre quedó postrado en plena avenida, para el asombro de todos los transeúntes. La policía de Nueva York no tardó en llegar a la escena. Entre las pertenencias de aquel hombre, la policía pudo rescatar algunas cosas sumamente interesantes. Un token de cobre para una cerveza que vale 5 centavos, con el nombre de un bar, que era desconocido, incluso para los residentes más viejos del área. Una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, expedida por un establo en Lexington Avenue, que no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de unos $70 en billetes antiguos, tarjetas de visita con el nombre Rudolph Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Una carta enviada a esta dirección en junio de 1876 desde Filadelfia y una medalla por llegar tercero en una carrera de 3 patas, donde los participantes corren de 2 en 2 atados al otro por un tobillo. Hubert Rinn, quien era el encargado de la oficina de personas desaparecidas de la policía de Nueva York, rápidamente se puso a trabajar para intentar descubrir la identidad de aquel hombre. Buscó en todos los documentos que tenía, hasta que dio con una persona llamada igual que él en una carpeta de direcciones de 1937. Resultó ser el hijo de la persona que habían encontrado. Al dirigirse a la dirección, lo recibió una mujer de avanzada edad, quien le dice que la persona que busca era su esposo, hijo del hombre al que encontraron, y había fallecido en 1945, y le cuenta al oficial Hubert que efectivamente el padre de su esposo se llama Rudolph Fentz y que había desaparecido misteriosamente en 1876 mientras daba una caminata matutina por el bosque. Finalmente, en una lista de archivos de personas desaparecidas del estado de Nueva York apareció el nombre y fotografía del hombre que había sido atropellado y muerto en Nueva York. Rudolph pasó de 1876 a 1950 en un parpadeo. La siguiente historia la comparte Camila Infante. Yo tengo una historia respecto a una muñeca. Les cuento. Cuando era pequeña, mis padres, por pasar de curso, me habían prometido obsequiarme un juguete. Pedí específicamente una muñeca de mi tamaño, que hablara y cantara. Pues resulta que cuando pasé a segundo de primaria, mis padres, en efecto, me regalaron la muñeca, a la que llamé Ángela, pues parecía un angelito. De niña jugaba mucho con ella, pero mediante iba creciendo dejé de hacerlo. Cuando cumplí los 16 años, Ángela seguía conmigo, como nueva. No tenía ni un rasguño, ni suciedad. Yo era muy cuidadosa con ella al jugar. De mayor, cada que dormía cerca de Ángela, como que no me sentía muy cómoda, todo lo contrario. Sentía el aire pesado, sus ojos en mi espalda, como si me mirase al dormir. Dejé de dormir varias noches. Ya Ángela me daba miedo, entonces le pedí a mis padres que la guardasen en el armario, y eso hicieron, y es aquí donde viene lo peor. En las noches sentía ruidos provenir del armario, en donde estaba Ángela guardada. Estaba completamente asustada, hasta decir basta. Le decía a mis padres lo que escuchaba, pero no me creían. Decía que estaba imaginando todo. En fin, una noche cansada de los ruidos escalofriantes, me aventuré hacia el armario, pero cuando estuve enfrente, no tuve el valor de abrirlo. Los ruidos seguían escuchándose, ahora más claramente, pero ya no eran solo ruidos, también golpes, como si estuvieran golpeando la madera desde adentro, y ahí supe que tenía que deshacerme de esa cosa, y eso hice. La mañana siguiente tomé a la muñeca y sin mirarla mucho le dije a mis padres que la vendería.
Ellos obviamente me miraron muy extrañados, pues era mi posesión más preciada desde niña, aunque no dijeron nada al respecto. Una señora que no conocía de mucho, gozaba de mucha salud e irradiaba vitalidad. La compró con una gran sonrisa. Luego de un mes, la señora que compró la muñeca cayó en una terrible enfermedad y días después murió. Jamás supe qué pasó exactamente con la señora o con la muñeca, pero lo que sé es que jamás vuelvo a tener una muñeca conmigo. El siguiente relato lo comparte Loren Martínez y se titula La habitación del pánico. Andrés se había ganado su propia habitación tras varios años de compartir el espacio con sus hermanos menores. Al verla, quedó fascinado. Tenía un diseño moderno, con muebles metálicos, incluso una pared llena de casilleros como en la escuela. Esa noche, mientras dormía, fue despertado por un rechinido, tras el cual vinieron otros, y al encender las luces notó que las puertas de todos los casilleros estaban abiertas. Al acercarse, vio que las cerraduras estaban maltratadas, y supuso que por eso no se podían cerrar, así que fue de nuevo a dormir. Por la mañana se levantó deprisa, pues era tarde para ir a la escuela, pero tuvo que interrumpir su carrera, porque se dio cuenta que todas las portezuelas estaban cerradas. Durante las clases no paraba de pensar lo que había sucedido, pero dio sentado que todo había sido un sueño, por haberse dormido pensando en su nueva habitación. Pero esa noche, misteriosamente sucedió lo que la anterior, y para no variar, a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana, solo que esta vez alcanzó a ver un poco más en medio de la penumbra. Un desfile de sombras pasó frente a él. Se dirigían a los casilleros y los abrían, causando aquellos rechinidos. El chico estaba sin habla, a punto de desfallecer por la impresión, pero por fortuna su padre escuchó el alboroto y entró para pedirle a Andrés guardar silencio. Sus ojos casi terminan desorbitados al ver sombra tras sombra inundando la habitación. Su reacción fue inmediata. Sacó a su hijo del cuarto mientras le pedía perdón. Aparentemente, todo el mobiliario había sido rescatado de un viejo hospital, el cual había dejado de funcionar desde el día en que se quemó, y murieron en él la mayoría de los empleados y pacientes. Al parecer, muchos de ellos no se dieron cuenta de que habían fallecido y seguían atados a su rutina. Abrían los casilleros al cambio de turno y colocaron un paciente en la cama del chico. Por suerte, este llegó después de que ellos habían salido de aquella habitación huyendo. La siguiente historia se titula El extraño bosque. Estábamos acampando en un bosque cerca del desierto de los Leones. Tiene 8 años de esto. Ese día me encontraba con 4 amigos, cuando la fogata que hicimos poco a poco se estaba apagando y fuimos a buscar ramas secas, por lo que nos dividimos, y al ir caminando sobre una vereda, miré la parte alta de un árbol. Quedé aterrado con la figura de una mujer colgada. Estaba bajo el árbol, se veía el cuerpo colgando. Salí corriendo y les avisé a mis amigos, por lo que fuimos, y al llegar no había nadie. Sentí mucho miedo y les dije que mejor nos fuéramos. Aún eran como las 11:30 de la noche, pero ellos comentaron que no era nada y que probablemente lo había imaginado, por lo que seguimos en el lugar. Pero después de un rato escuchamos unos horribles gritos. Veíamos ojos mirándonos desde arriba de los árboles, por lo que terminamos huyendo del lugar. Y aún recuerdo que cuando ya nos íbamos se escuchó el llanto de un bebé. Fue muy extraño y muy aterrador, por lo que jamás regresamos a ese bosque. Esperamos que este capítulo haya sido de su total agrado. Si desean compartirnos alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerden que pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.